Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar acerca de otra enfermedad que tiene que ver con el sistema nervioso central y esta se llama enfermedad de Parkinson. Hace más de 200 años, por ahí de 1817, James Parkinson describe en este ensayo las principales características de la enfermedad de Parkinson y él lo describe como una parálisis con temblor. Y entonces, eh, vamos a hablar acerca de estos fármacos. Si se fijan, son bien poquitos. Levodopa y carbidopa, que se usan en una cuestión de combinación fija, la selegilina y el pramipexol. Entonces, pues bueno, la enfermedad de Parkinson, como ya les había comentado, James Parkinson lo describe ya hace mucho tiempo. Hay datos incluso que dicen que esta enfermedad ya había estado descrita incluso en textos médicos ayurvédicos, ¿no? O sea, hace mucho más tiempo. Y pues bueno, es una enfermedad neurodegenerativa de orden progresivo. Hay una disminución de neuronas dopaminérgicas, existe temblor en reposo que disminuye una vez que el paciente intenta hacer algún movimiento voluntario. Hay un fenómeno que se llama bradicinesia, que es lentitud y escasez de movimiento, y hay rigidez muscular. Estos tres pilares de el eh, diagnóstico, esos tres pilares sintomáticos son los que ocurren al inicio de eh, la enfermedad de Parkinson y conforme se va avanzando aparece deterioro del equilibrio postural y hay alteraciones de la marcha, ¿no? Entonces, ustedes pueden ver aquí este temblor que aumenta cuando el sujeto está en reposo. Esta cuestión de la bradicinesia la reportan los pacientes como que les cuesta trabajo iniciar el movimiento, ¿no? Como que empiezan, quieren mover la mano y se tarda la mano en responder, ¿no? Y después este deterioro del equilibrio se caracteriza con movimientos como que los pacientes van arrastrando los pies cuando van caminando, ¿no? Y esta marcha de arrastrar los pies va aumentando la velocidad, ¿no? De forma involuntaria van arrastrando los pies y eh, pueden observar este tipo de signos y síntomas en los pacientes que tienen Parkinson. Como ya habíamos dicho, entonces, hay una disminución progresiva de células dopaminérgicas en secciones del sistema nervioso y si se fijan esta parte que se llama sustancia negra que está caracterizada por una gran cantidad de eh, células que tienen dopamina, pues en pacientes que tienen enfermedad de Parkinson no existen, ¿no? O hay una disminución considerable. Eh, la dopamina en estos centros, en el tálamo, la corteza, el estriado, sobre todo, pues tiene que ver con los impulsos de movimiento. Hay una vía que se llama vía directa, que se encarga de los movimientos voluntarios. Hay una vía que se llama indirecta, que se encarga de controlar los movimientos involuntarios. En ambos casos es la dopamina que se encuentra en la sustancia negra, en su paras compacta, que estimula al estriado, ya sea para eh, crear movimientos voluntarios o para inhibir los involuntarios. Y entonces, si tenemos una disminución del impulso dopaminérgico, pues entonces lo que va a pasar es que nos va a costar trabajo
iniciar los movimientos voluntarios y van a aparecer movimientos involuntarios. Entonces, en este caso, en este ejemplo específico de alteración de una disminución de la influencia de dopamina sobre el estriado, pues podemos pensar que el tratamiento tiene que girar en torno a la dopamina, ¿no? Entonces, estas son 4 estrategias terapéuticas. Bueno, en realidad esta es una, porque siempre se procura tener una combinación de levodopa y carbodopa. Ahorita vamos a ver por qué, pero estos son lo que utilizamos como estrategias terapéuticas para Parkinson. Por un lado, inhibidores de monoamino oxidasa B. ¿Por qué? Porque si nosotros inhibimos la monoamino oxidasa B, impedimos que la dopamina se catabolice hacia otros metabolitos que no son dopamina y entonces disminuye esta influencia de dopamina en el estriado, ¿no? Entonces, una estrategia es utilizar inhibidores de la monoaminoxidasa B. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dar agonistas de dopamina, ¿no? Hace falta dopamina, entonces damos agonistas dopaminérgicos para que suplan esta función. Otra estrategia es dar precursores de dopamina, en este caso levodopa, en combinación con un inhibidor de una enzima que se llama dopa descarboxilasa. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros administramos levodopa, muy poquito o casi nada va a atravesar la barrera hematoencefálica porque se cataboliza hacia algunos otros metabolitos. Si nosotros administramos carbidopa, entonces se va a inhibir el catabolismo de L-dopa por una enzima que se llama L-aminoácido aromático descarboxilasa, y entonces la levodopa va a poder entrar, va a poder atravesar la barrera hematoencefálica, se va a biotransformar a dopamina y la dopamina pues va a hacer lo que tenga que hacer para propiciar el movimiento, ¿no? Entonces tenemos inhibidores de la monoaminoxidasa B, agonistas de la dopamina y un precursor de dopamina que administramos al mismo tiempo que otro fármaco que propicia que pueda atravesar de forma más fácil la barrera hematoencefálica y que no sea catabolizado, como es el caso de la carbidopa, ¿no? Entonces, la selegilina, que es el primer fármaco que vamos a analizar, es un inhibidor de la monoaminoxidasa B, como ya dijimos. Se utiliza al principio de la terapia de los pacientes que tienen Parkinson porque tiene efectos muy pequeños sobre la enfermedad. Se utiliza cuando los síntomas son leves, cuando los pacientes tienen movilidad. Acuérdense que esta enfermedad afecta a mayores de 40 y entonces los 40, 50, 60, 70, si tienen muy poquitos síntomas, entonces podemos utilizar selegilina como tratamiento inicial. ¿Por qué no empezamos con estos? Porque su perfil de seguridad es diferente y ahorita vamos a ver. Otra estrategia que podemos utilizar son los agonistas de dopamina y estos tienen una potencia intermedia, es decir, cuando ya tenemos más síntomas de esta enfermedad de Parkinson, podemos migrarlos a pramipexol, pero el problema también es que su utilidad en sujetos jóvenes pues no es tan buena porque causa somnolencia, puede aumentar disfunción cognitiva en pacientes que tienen disfunción cognitiva y entonces pues tenemos que valorar cuál de estas dos terapias vamos a utilizar al principio. Cuando los síntomas son graves, cuando ya toda esta sintomatología de la que platicamos al principio, si el temblor en reposo es muy grande, si hay lentitud de movimientos impresionante, si está muy rígido, si hay rigidez muscular y también ya hay deterioro del equilibrio postural, pues entonces lo que nosotros utilizamos como estrategia terapéutica es la combinación
de levodopa y carbidopa. ¿Por qué no lo utilizamos desde el principio? Porque aunque es el más efectivo como tratamiento de la enfermedad de Parkinson, puede causar complicaciones motoras. Y entonces estos síntomas pueden ir y venir y entonces pueden crear algunas recurrencias de rigidez y de otra vez poder moverse, ¿no? Entonces puede haber complicaciones motoras en el largo plazo y por eso en la terapéutica decidimos esta como la última opción. Pero lo que nos toca analizar a nosotros como farmacología de segundo año es cómo le hacen para hacer lo que hacen, ¿no? Entonces, el primer fármaco dijimos, los inhibidores de monoaminoxidasa B, estos que están acá. La C-legilina es el que tenemos como ejemplo en nuestro programa. Ya dijimos que tiene los efectos más modestos, pero es bien tolerado y lo utilizamos al principio de la terapéutica cuando existen síntomas leves. Lo que hace es este fármaco es inhibir a la monoaminoxidasa B y entonces hace que la dopamina esté más biodisponible y se pueda aprovechar mejor para los asuntos del movimiento. Como ya dijimos, ejerce modestos efectos benéficos sobre los síntomas. Hay otros que son mejores, pero este ayuda a los síntomas leves durante el inicio de la terapia. No inhibe sustancialmente el metabolismo periférico de otras catecolaminas. Puede tomarse de forma conjunta con levodopa conforme se van agravando los síntomas. Y tenemos que tener cuidado con otros fármacos que también pueden aumentar el impulso adrenérgico o de monoaminas, ¿no? Es el caso de los inhibidores de recaptura de serotonina y adrenalina, los antidepresivos tricíclicos y algunos otros fármacos que vamos a ver en específico con el dolor, como el tramadol o la carbamazepina que ya vimos en el asunto de la epilepsia, que pueden provocar crisis hipertensivas. Esa es la cuestión que tenemos que observar con selegilina. El otro fármaco que utilizamos también en el tratamiento de enfermedad de Parkinson son los agonistas de receptores de dopamina. En específico, el efecto de pramipexol es agonizar a los receptores de 2, de 3 y de 4. Entonces, ya habíamos visto cuáles eran los receptores involucrados tanto en los movimientos voluntarios e involuntarios y entonces al agonizar los dedos de 3 y de 4 pues podemos inferir que lo que va a propiciar el uso de pramipexol es la disminución de los movimientos involuntarios. Tienen duraciones de acción mucho más largas, ahora lo vamos a ver cuando veamos las vidas medias y demás. Se usa en el manejo de fluctuaciones en los estados activos motores y pueden ser útiles para prevenir esas complicaciones motoras en los pacientes que tienen Parkinson. Esta terapia puede ser inicial en los pacientes jóvenes, pero ya dijimos que pueden causar algunas reacciones adversas que pueden limitar su uso en esta gama de pacientes, por ejemplo, el asunto de la somnolencia. Otros fármacos que dijimos que eran los más eficaces, pero con un perfil de seguridad más complicado, era la levodopa. Como dijimos, la levodopa se puede catabolizar en la periferia y por esa razón la combinamos con otro fármaco que se llama carbidopa, lo cual hace que la levodopa tenga concentraciones más grandes en el sistema nervioso central y pueda hacer su trabajo en los centros motores. La levodopa entonces, como ya dijimos, es un precursor metabólico de dopamina, es el más eficaz, se combina con un inhibidor de enzimas catabólicas, como es la carbidopa, mejora el temblor, mejora la rigidez, mejora la bradicinesia, casi
por completo, ¿no? Los pacientes refieren una mejoría considerable una vez que están en levodopa y carbidopa, pero en la terapia a largo plazo, pues entonces puede ir disminuyendo la efectividad de esta estrategia terapéutica y el estado motor tiende a fluctuar. Puede haber estos estados donde está perfecto y después otra vez vuelve a expresar la sintomatología de la enfermedad, y en estos intervalos es cuando podemos utilizar ya sea alguna otra estrategia terapéutica como selegilina o pramipexol para que regresemos al estado normal del movimiento. ¿Cómo se ven estos fármacos desde el punto de vista farmacocinético? Si se fijan, los dos primeros, selegilina, que tiene que ver con la inhibición de la monoaminoxidasa B, y pramipexol, que es un agonista de receptores dopaminérgicos, pues se pueden administrar por vía oral. La selegilina aumenta su biodisponibilidad en presencia de comidas, mientras que el pramipexol lo disminuye. El metabolismo de selegilina es a través de citocromos, ¿no? Entonces ya hemos discutido la importancia de conocer cómo se biotransforman estos fármacos, y en este caso la biotransformación de selegilina es hacia anfetamina, L-anfetamina y L-metanfetamina. Entonces, eso inmediatamente nos tiene que llevar a pensar que puede haber aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la presión arterial, y tenemos que tener cuidado con fármacos que intervengan con estas cuestiones metabólicas. Se elimina por vía renal y hepática, su vida media es de 18 a 25 horas, y pues las reacciones adversas gastrointestinales, como casi todos, ¿no? Cefalea, confusión, alucinaciones, puede haber caídas, y eso es importante en pacientes que son adultos mayores, insomnio, fibrilación auricular. Hay interacciones positivas, ¿no? Con la levodopa, que mejora estas fluctuaciones motoras de las que ya platicamos, y también hay interacciones de cuidado, como son con estos inhibidores de captura de serotonina y también de adrenalina, que pueden aumentar el riesgo cardiovascular, ¿no? Se indica para el trastorno de Parkinson, y la selegilina ha mostrado algunos efectos teratogénicos, por lo que no es compatible su uso durante el embarazo y tampoco es compatible su uso con la lactancia. En el caso de pramipexol, pues el perfil de seguridad es un poquito diferente. Causa somnolencia de forma importante, puede causar alucinaciones y puede causar algo que se llama aumento del comportamiento compulsivo. Entonces, la gente que le gusta apostar, pues apuesta mucho; la gente que le gusta comprar, compra mucho. Entonces, esta circunstancia de aumentar el comportamiento compulsivo se ha descrito con pramipexol y otros fármacos que veremos. Hay interacciones, evidentemente, si este es un agonista de receptores dopaminérgicos. Si nosotros lo administramos con un antagonista de receptores dopaminérgicos, pues no vamos a tener ningún tipo de utilidad. Vamos a ver un fármaco en la siguiente clase que se llama haloperidol, que es un antagonista dopaminérgico, y pues evidentemente no se deben coadministrar. Su utilidad es en el tratamiento de Parkinson, y también la FDA lo utiliza para un síndrome que se llama síndrome de piernas inquietas. Se utiliza o se debe utilizar con precaución durante el embarazo y no es compatible con la lactancia. En el caso de levodopa y carbidopa, pues se pueden encontrar por separado, pero también hay una formulación que combina levodopa y carbidopa en una sola formulación oral. La comida disminuye esa absorción, se une poquito proteínas, y su metabolismo de la levodopa solita pues es extenso en el hígado, intestinos y riñón, pero si lo coadministramos con carbidopa, esto no sucede y puede llegar al sistema nervioso central y se puede biotransformar en dopamina, y entonces puede disminuir estos síntomas vinculados a la enfermedad. Reacciones adversas, náuseas, somnolencia, mareo, confusión, alucinaciones, y en el largo plazo puede tener
estas fluctuaciones entre funcionar muy bien y funcionar muy mal. Y puede tener algunos comportamientos de movimientos involuntarios. Interacciones con antagonistas de dopamina, igual, ¿no? Si nosotros ponemos un antagonista de dopamina, como el opridol, pues entonces no vamos a observar los beneficios del levodopa-carbidopa. Ya dijimos que esto sirve para el Parkinson y no es compatible con el embarazo ni con la lactancia, produce efectos teratogénicos, ¿no? Entonces, espero que les haya servido. Si tienen alguna duda, pues escriban.